15:30 una declaración pública frente al Palacio de Justicia en la antesala de la audiencia que tendrá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el cumplimiento de las medidas dictadas en el caso Santiago Leguizamón. Y al respecto de esto está con nosotros el secretario general del sindicato, Santiago Ortiz. Santiago, ¿cómo te va? Buen día, te saluda Elvio aquí para El Observador. Buen día, Elvio. Un saludo para vos, para la audiencia y para todos los compañeros de la radio. Un gusto estar en contacto. Gracias por tu tiempo, Santiago. Queremos saber cuál es la actividad que están organizando para hoy a las 15:30. ¿Qué es lo que va a realizar el sindicato? Bueno, nosotros vamos a tener una declaración pública en donde vamos a exigir al Estado paraguayo el cumplimiento pleno de la sentencia del caso Santiago Leguizamón. Como la audiencia sabrá, el sindicato es parte de este litigio acompañando a la familia desde hace 34 años ya, ¿verdad? Desde aquel 1991. Y creemos que esta es una oportunidad importante e impostergable para empezar a aplicar realmente y a cumplir cabalmente lo que establece la sentencia. No creemos que un primer paso muy importante va a ser la aprobación de esta propuesta de ley que hemos presentado de protección a periodistas. Y bueno, también vamos a explicar lo que vamos a decir dentro de la audiencia, ¿verdad? Dentro de la audiencia nosotros vamos a llevar justamente esta postura, señalando que el Estado paraguayo a lo largo de estos años, que ya son casi 3 desde que salió la sentencia, no ha hecho prácticamente esfuerzos por mejorar las condiciones de protección, de seguridad para el ejercicio libre del periodismo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a denunciar y lo que vamos a señalar también en la audiencia y bueno, exigiendo que el Estado cumpla con las partes resolutivas de la sentencia que nos pueden brindar mejores condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo, Elvio. Si podés recordarnos, Santiago, ¿por qué todavía no se pudo cumplir eso? ¿En qué estadio está? ¿En qué situación se encuentra hoy? Bueno, en el caso de la propuesta de ley de protección a periodistas, eso está en Cámara de Senadores. Nosotros hemos presentado como sindicato ese proyecto, lo hemos trabajado con una mesa técnica, con representantes del propio Congreso Nacional durante todo el 2022 parte del 2023 también. Hemos trabajado con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y con la Comisión de Derechos Humanos del Senado y hemos presentado el 26 de abril del 2023 esta propuesta oficialmente al Congreso. Hay que entender que después de eso hubo un cambio legislativo, ¿verdad? Y bueno, entendemos que las mayorías dentro del Congreso no estaban dadas para que esto pueda avanzar, ¿verdad? No había una voluntad política real, digamos, de avanzar con esta propuesta de ley en específico, así como tampoco hubo mucha voluntad de avanzar con lo que tiene que ver con una ley que crea un grupo de trabajo para investigar los crímenes contra periodistas, específicamente el caso de Santiago Leguizamón, pero también otros que han ocurrido a lo largo de estos años, ¿verdad? Nosotros entendemos que lo que más hubo es una falta de voluntad política por parte del Estado y de los gobiernos para poder avanzar en la aplicación de lo que establece la sentencia y para proteger efectivamente a los trabajadores de la prensa. Poco más de 100 situaciones se dieron en contra periodistas en los últimos 3 años en cuanto a violencia de todo tipo. Incluso 2 perdieron la vida en los últimos 3 años, según los números que maneja el sindicato, Santiago. Así es, estos números a partir del observatorio que tiene la Mesa de Seguridad para Periodistas, donde interactuamos justamente con organismos del Estado, arrojan estas cifras que para nosotros son alarmantes, ¿verdad? Son alrededor de 100 situaciones de agresión, entre agresiones ya sea a través de judiciales, persecución, ataques, golpes, intentos de amedrentamiento, etcétera, ¿verdad? Amenazas, como hemos tenido casos recientes, casos de amenazas de muerte, son reiterados las situaciones. Y lo grave también es que la mayoría de estos casos, el 90%, si no más, queda en absoluta impunidad, ¿verdad? Entonces, eso es un hecho preocupante porque el mensaje que envía, digamos, que envía el gobierno, el Estado paraguayo, es que se puede seguir violentando de esta manera el derecho a la libertad de expresión y que no hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente grave. Y en el caso de los compañeros asesinados en este periodo entre 2022 y 2025, estamos hablando de Humberto Coronel, un colega que también debió estar protegido por el Estado porque él tuvo amenazas por situaciones que venía denunciando en una radio en Pedro Juan Caballero y sin embargo
no fue protegido por el Estado como debió hacerlo. O sea, es una nueva violación de derechos humanos al Estado estar en conocimiento de esta situación y no proteger su derecho a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. Y bueno, ese caso también está impune, es el caso del colega Humberto Coronel, que fue asesinado al salir de la radio donde trabajaba, en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? También estamos hablando de otro colega asesinado en la misma ciudad, de Alexis Álvarez, cuyo caso también está impune y no se ha podido encontrar, digamos, un hilo conductor de qué fue lo que ocurrió con él. Y bueno, después tenemos varios otros casos. Tenemos que hablar de un periodista que tuvo que salir al exilio durante más de un año, caso de un colega de Vicente Godoy de Orqueta. Tenemos que hablar del caso Leo Veras, que fue asesinado en 2020, pero que recientemente la filtración de chat del caso Eulalio Gómez, del diputado, demostró que hubo una incidencia del poder político para dejar libre al principal sospechoso de su asesinato, ¿verdad? Incluso también hay denuncias de su propia viuda que involucran a actores políticos en esa movida judicial para dejarlo en libertad. Entonces, estamos hablando de que el Estado en su conjunto, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, no está haciendo esfuerzos suficientes para garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo. Sí, Santiago, es así. Pareciera ser de que esto es una cuestión meramente eventual, un hecho aislado, cuando cada vez que se presenta un hecho de violencia contra un periodista, es como que parece que no se toma en serio, como que, como te digo, es un hecho aislado que no reviste de mayor importancia. Nosotros esto el otro día vivimos porque nuestro director, el director del Observador, Carlos Benítez, fue víctima también de un atentado contra su domicilio. Y vos o sea, tenés que insistir, tenés que irte a la comisaría. Pareciera ser de que a nadie le importa. Es simple y sencillamente, hablando en palabras sencillas, parece, y te hacen sentir que no le importa a nadie que un periodista, y no solamente porque sea periodista, cualquier ciudadano que reciba un atentado contra su domicilio, se debería darle todas las garantías y la importancia que requiere una situación similar. Estamos hablando de gente peligrosa, de sicarios que se van a disparar el domicilio para intentar intimidarte, persuadirte para las actividades que estás realizando. Y es como que la policía parece que no le da la suficiente importancia, y el Ministerio Público de la misma manera. Muchas veces se ocurre a la noche, no es esta la situación, ¿verdad? Pero quizás también empujado por quién era la persona y porque sabía que se iba a hacer mediático esto, apareció la fiscal de turno en ese día, esa noche. Pero muchas veces al Ministerio Público, cuando uno acude, tampoco cuando están de turno a la noche, es como que dejan pasar nomás y que vaya a la mañana, que vaya a hacer su declaración mañana a la mañana. Entonces no hay una protección que se pueda sentir. Realmente, cuando pasa este tipo de situaciones, lo primero que hacemos es sentirnos totalmente desprotegidos. Y pareciera ser, como te digo, de que es nomás un hecho aislado, que eso pasa nomás luego y que no tiene importancia como en otros casos. Es la percepción que yo tengo. No sé si coincidimos en ese pensamiento o no, Santiago. Sí, es así tal cual lo señalás, Elio. Hay que hacer varias descripciones, ¿verdad? Por un lado, la situación de violencia que se vive es mucho más recurrente de lo que muchas veces nos enteramos acá en la capital, ¿verdad? Uh-huh. A nivel nacional hay varios casos, hay casos que quizás no trascienden desde diferentes puntos. Hay que recordar que las zonas de frontera en Paraguay son señaladas como zonas silenciadas, zonas de silencio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y bueno, eso se debe a la impunidad y a la violencia que se viven en esos lugares, donde prácticamente el ejercicio del periodismo está arrinconado y es un oficio de riesgo, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Hay muchos casos que ni siquiera nos enteramos muchas veces, ¿verdad? Y también hay que decir que sí, que el Estado reacciona muy lentamente, muy tardíamente y a partir de las presiones que pueda recibir, ¿verdad? O sea, desde el sindicato nosotros estamos ya acostumbrados prácticamente a tener que estar permanentemente insistiendo con las autoridades que cumplan con su tarea de protección, ¿verdad? Incluso en estos casos recientes de lo que estábamos hablando, hay que estar, por más que haya sido aquí en la capital y que el caso se haya mediatizado,
hay que estar permanentemente detrás de las autoridades para que cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿verdad? E insistiendo e hincando un poco también, ¿verdad? De hecho, por eso nosotros planteamos la propuesta de ley de protección, porque esa propuesta de ley lo que hace es crear un mecanismo donde hay ya autoridades responsables, hay ya tareas asignadas y responsabilidades asignadas para saber quién debe encargarse de reaccionar ante este tipo de casos y quién debe encargarse de prevenir este tipo de casos. Entonces, vamos a tener una autoridad responsable de asumir esto para que el Estado no esté pasándose la pelota sin saber quién es el que tiene que reaccionar, ¿verdad? Y sin que quede esa suerte de sentimiento de desprotección en la que quedan los colegas, ¿verdad? Que bien estaba describiendo. También hay que decir que el Estado reacciona cuando tiene algún nivel de presión internacional, por eso esta presencia de la Corte acá es oportuna para volver a insistir en que se avance en la aprobación de esta propuesta de ley, ¿verdad? Y sí, es tal cual lo está relatando, pues durante todo este tiempo, estos años entre 2022 y 2025, que nosotros interactuamos con el Estado en la mesa de protección para periodistas, no hay grandes avances, ya que nadie asume, digamos, esa responsabilidad, ¿verdad? Hay quizá una buena voluntad de algunos funcionarios, pero no va mucho más allá de eso, ¿verdad? Entonces es clave, es urgente que el Estado paraguayo, más todavía entendiendo que estamos en un país donde uno, y ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Uno abre un expediente judicial y se encuentra con alguna irregularidad, rasca un poco, digamos, y ve que detrás de cada situación hay a veces político, algún sector poderoso, ya sea de poder económico o sector político, que se está enriqueciendo de forma poco clara, ¿verdad? Siempre hay algo en el que el periodismo, cumpliendo su rol, ¿verdad?, tiene que denunciar o señalar, y bueno, con estos niveles de ilegalidad que hay, con el nivel de avance de la narcopolítica, del crimen organizado, el periodismo se convierte en un blanco directo de estos actores cada vez que denuncia estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ante eso, es muy importante y muy necesario para nosotros que exista este mecanismo de protección que se va a crear con la ley, ¿no? Algo que no está bien es que cada vez que ocurre en la zona de Pedro Juan Caballero un hecho de sicariato, un atentado contra periodistas y contra cualquier persona, es como que nosotros decimos, es así, hacia ahí es nomás luego así. Eso no está Claro, bien sí. porque llegamos No, al colmo, a la locura de normalizar la de no- violencia. exactamente. No, y es algo que incluso lo decía el propio Santiago Leguizamón ya en 1991, que decía, nosotros no podemos normalizar esto, ¿verdad? Cuando allí iniciaba esta cuestión del sicariato contra ciudadanos o gente, digamos, que habitaba allí. No podemos estar dando cifras de muertos y relatando nomás casos de sicariato como si fuese nada, y más todavía cuando se trata de colegas, ¿verdad? Porque acá hay también una cuestión de lo que es muy importante señalar. No es que nosotros pedimos un privilegio para el periodismo, sino que lo que estamos tratando de proteger es el derecho del ciudadano, de la ciudadana a informarse, porque cuando un periodista es amenazado, es acallado, es asesinado, es censurado a través de la violencia, el derecho que se ve afectado es el derecho del ciudadano, que tiene justamente, valga la redundancia, el derecho a informarse o a expresarse a través de ese periodista o a través de ese medio. Ese es finalmente el derecho que estamos buscando precautelar, cuidando la vida de los periodistas, ¿verdad? Y hoy por hoy, repito, tenemos que hablar que la zona de Pedro Juan y las zonas de frontera en general en Paraguay son zonas silenciadas donde los ciudadanos no pueden enterarse de un montón de situaciones que suceden en su ciudad, en su departamento, porque no se puede ejercer libremente el periodismo. Uno sabe que si ejerce el periodismo o que si habla de ciertos temas, puede ser una sentencia de muerte, ¿verdad? Y encima otra vez tiene el antecedente de que los casos que ocurrieron quedaron la gran mayoría en impunidad. O sea, es una forma más de decirle a los colegas que trabajan en la frontera: no hables de ciertos temas, es mejor que no hables de ciertos temas, mantenerte callado, ¿verdad? Y bueno, y así, de esa forma, más todavía cuando esto se va extendiendo a nivel nacional, lo que corre riesgo es finalmente nuestra democracia y el derecho de los paraguayos y las paraguayas a vivir en una sociedad libre, ¿verdad? Y lo que tenemos que evitar es que justamente eso, que a lo largo de todo este tiempo,
con el temor, con el miedo, con el terror instalado en esos lugares, que eso no se traslade acá a nuestra capital y en ningún punto del país, ¿verdad? El de callarnos por tener miedo contra ciertos grupos y tampoco hay que normalizar ni minimizar lo que pasó en el caso en el domicilio de Fabián Costa, en el domicilio de Carlos Benítez, porque ayer estábamos hablando con Carlos y yo le preguntaba, ¿dónde se contrata un tirador? ¿Dónde se contrata un sicario? No es agarrar el teléfono, abrir la aplicación y hacer un pedido de una hamburguesa. No es así de fácil. Yo creo que vos no vas a saber dónde podés contratar a una persona que se dedique a eso, ni ninguno de nosotros. Entonces, aquella persona que sí se atrevió a contratar a estas personas es mucho más peligrosa que incluso aquellos que se fueron a disparar, porque es el autor intelectual de estos ataques. Y no hay que minimizar, hay que tomarlo con seriedad, no solamente porque sean atacados periodistas, sino porque por la facilidad en la que ahora la gente está contratando a este tipo de personas. Con eso hay que tener cuidado. Y si es que minimizamos y si nos relajamos y pensamos que esto es así, que es un hecho aislado nomás, estamos camino a vivir bajo el temor y a no decir nada, a no escuchar, a no ver, a no hablar. Y a eso no tenemos que llegar, Santiago. Totalmente, Elvio, es así. Tenemos que decir que lastimosamente ahora con la aparición de estos grupos, clanes, pandillas que actúan principalmente en las ciudades, ¿no?, de nuestro país, en la mano de obra, entre comillas, del sicariato está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Claramente ahí lo que decías, nosotros tenemos que lograr que no quede en impunidad y que los responsables morales del hecho sean identificados y sancionados como corresponde, porque la mano de obra, como decía, entre comillas, siempre va a estar, ¿verdad? Siempre va a haber, repito, con estos grupos que se dedican a actividades criminales, siempre van a estar ahí, ¿verdad? Sí, siempre va a haber alguien dispuesto a hacerlo, si es que hay justamente un autor moral, sigue libre, ¿verdad? Por eso es que debemos insistir en que la investigación identifique a los responsables y que se los sancione como corresponde, ¿verdad? Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta reflexión y vamos a estar atentos a la jornada de hoy, a las actividades del sindicato que van a estar realizando en el Palacio de Justicia y a ver qué resultado se puede tener, qué resultado positivo por sobre todas las cosas se puede tener después de la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en nuestro país. Es lo que esperamos, Elvio. Vamos a hacer justamente ese reclamo ante el Estado y ante la Corte para que ojalá al terminar la audiencia podamos salir con noticias positivas y si no, por lo menos en las próximas semanas el Estado demuestre realmente su voluntad de cumplir con la sentencia y de garantizar la libertad de expresión en Paraguay. Muchas gracias, Santiago. Te envío un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí está Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay.